Si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 1 de Juan. Juan 1. Y antes de leer el texto, déjenme decirles, muy feliz día de Pentecostés. Me imagino que algunos de ustedes ni sabían que hoy era el día de Pentecostés. Y creo que esto es muy lamentable y dice algo acerca de nuestra cultura evangélica actual. Que obviamente celebramos Navidad, aunque ni idea tenemos de en qué día nació Cristo, pero allí se venden muchos regalos. Y claro que celebramos el Domingo de Resurrección porque allí se venden muchos dulces, pero no celebramos el día de la Ascensión, que fue el jueves antepasado, exactamente 40 días después de la resurrección, y ni celebramos el día de Pentecostés, que es siempre 50 días después de la Pascua. Pentecostés en griego significa quincuagésimo. Entonces, ahora, sí, debemos o no debemos celebrar días. La Biblia es clara en Romanos 14:5 de que somos libres de celebrarlos o no celebrarlos. Entonces, no es pecado no celebrar Pentecostés. Mi punto es simplemente ver la incongruencia de que uno celebra una de las fiestas, como Navidad o Domingo de Resurrección, y luego ni siquiera sabe del día de Pentecostés. Y creo que esto se debe a que tenemos no un desprecio, pero no consideramos bien el valor de la venida del Espíritu Santo, el valor de Pentecostés. Tenemos en poco lo que significa. De que no entendemos de que Pentecostés realmente fue una venida de Jesucristo. De hecho, muchos teólogos hablan de 3 venidas de Jesucristo. Su primera venida en su encarnación, su segunda venida en Pentecostés por medio de su Espíritu y tercera venida cuando regresa en gloria al final de los tiempos. Porque Cristo, cuando habla de Pentecostés, lo presenta como su venida. Recuerden allí en Juan 14, versículo 18, que Cristo dice, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros, haciendo referencia a la venida del Espíritu Santo. Y en el pasaje que nos toca hoy, en Juan 1, 30 al 34, Juan 1, 30 al 34, Juan el Bautista presenta a Jesús como el que bautiza en el Espíritu Santo. Y sabemos de que esto ocurrió por primera vez en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. Entonces yo quisiera comenzar nuestro estudio planteando la pregunta, ¿por qué decidió Cristo enviar su Espíritu en el día de Pentecostés? ¿Cuál es la conexión entre la venida del Espíritu Santo y el día de Pentecostés? Y obviamente para saber esto tenemos que regresar al Antiguo Testamento y pensar en ese día de Pentecostés. En el Antiguo Testamento hubo 3 fiestas anuales que todo judío tenía que ir a Jerusalén. Y la fiesta de las semanas, o Pentecostés, una de esas fiestas. Cada judío tenía que viajar al templo, o originalmente al tabernáculo, exactamente 50 días después de la Pascua, para traer y ofrecer a Jehová las primicias de la cosecha. Primicia se refiere a lo primero, lo mejor de la cosecha. En hebreo, como dije, la fiesta se conoce como la fiesta de las semanas, porque la forma en que Dios les instruye de cómo contar 50 días era contar 7 semanas y luego al día siguiente, después de 7 semanas son 49, luego al día siguiente sería el día quincuagésimo, que sería el día 50 días después de la Pascua. Si quieres anotar algunos pasajes que hablan de esto, puedo leerlos rápidamente. Primero es en Éxodo 34, 22. Éxodo 34, 22 dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo. También Levítico 23, 16 dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y luego Deuteronomio 16, 9.
Dice, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y luego, ¿cuál es el tema de esta fiesta? Versículo 11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Entonces, el Pentecostés original fue un día para que el pueblo de Dios pudiera traer algo de la cosecha. Reconocían que toda la cosecha pertenecía a Jehová, pero escogieron las primicias, una de las mejores partes de esa cosecha, y trajeron a Jehová para celebrar y dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. Era un día de gran alegría y de mucha gratitud por todas las maneras en que Dios les había bendecido. Y lo que para mí es sumamente curioso es de que Jesucristo, después de venir a la tierra, después de que Él, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se presenta como nuestra Pascua y muere en la cruz, luego espera 50 días y en el día que Él merecía que nosotros le diéramos nuestras primicias, Él nos regala sus primicias. Nos da las primicias de su Espíritu, el mejor regalo que Él pudiera darnos. Y eso debe llenarnos de gratitud inmensa, de que Cristo nos ha dado lo mejor de nuestra herencia, el que nos sella como propiedad eterna de Dios, el que garantiza de que Dios nos va a dar el pago completo, la redención de nuestros cuerpos al final de los tiempos, el que nos santifica, el que nos preserva. Por lo tanto, Pentecostés, como cualquier otro día, debe ser una gran celebración, un día de gozo y gratitud por el increíble regalo del Espíritu Santo. Así que en esta mañana, en este texto de Juan 1, 30 al 34, vamos a contestar 2 preguntas que nos motivarán a celebrar las primicias del Espíritu. 2 preguntas que nos motivarán a celebrar las primicias del Espíritu. Primera pregunta, ¿por qué fue ungido Jesús? ¿Y por qué bautiza Jesús? Primera pregunta, ¿por qué fue ungido Jesús por el Espíritu y por qué bautiza Jesús en el Espíritu? Vamos a leer el texto comenzando con el verso 29 para tener un poco del contexto del párrafo. Dice así la palabra de Dios, Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Señor, te damos gracias, te damos gloria por el precioso regalo del Espíritu Santo que nos ilumina, que nos ayuda, que nos transforma. Y damos gracias, Señor. Gracias por Cristo y el perdón que recibimos en su sangre. Y gracias por tu Espíritu que nos ha sellado y que nos preserva. Te rogamos, Señor, de que tú nos limpies de nuestro pecado, que nos laves. Lamentamos tanto el hecho de que no vivimos en el poder del Espíritu, sino que entristecemos y pedimos tu perdón, Señor. Confesamos nuestros pecados y pedimos que tú nos limpies y nos ayudes a obedecerte. Gracias por este texto. Oramos por tu iluminación y ayuda para comprenderlo y para ponerlo en práctica. Lo pedimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hemos visto de que el propósito del Evangelio de Juan es exaltar a Jesús para que entendamos y creamos de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengamos vida en su nombre, porque solo hay vida en Cristo, solo hay vida en su nombre. La única manera de conocer a Dios es por medio de Jesucristo. Dios es invisible, no hay manera de verlo, ni siquiera existe la habilidad de fabricar una imagen que pudiéramos usar para representar a Dios y así adorarlo. No, solamente por Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible, el eterno Hijo de Dios que se hizo verdaderamente hombre para que pudiéramos conocer a Dios y ver a Dios en su rostro. Y este pasaje que estudiaremos hoy es clave para el Evangelio de Juan porque Juan el Bautista declara la tesis de Juan el Apóstol en este párrafo. Recuerden que la tesis de Juan el Evangelista es de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y Juan el Bautista es un profeta reconocido por los judíos. En este párrafo Juan dice, yo vi el Espíritu descender y ungir a Jesucristo, es el ungido, el Cristo, el Mesías, y también escuché la voz que Dios le dijo, este es mi Hijo amado, por eso sé que es el Hijo de Dios. Entonces entremos en nuestra primera pregunta, ¿por qué fue ungido Jesús? Juan el Bautista está hablando en el verso 30 y repite esa frase tan importante, ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Esa frase que afirma la eterna preexistencia de Jesucristo, afirma la deidad de Jesucristo, porque ningún ser humano existía antes de su concepción excepto Jesucristo. ¿No? Si Jesucristo nace después de Juan, pero existía antes de Juan, es porque existía en la eternidad, era el verbo de la eternidad. Y la palabra que Juan utiliza acá nos recuerda de eso, es la misma palabra que vimos en los primeros versículos de Juan. Observen allí al final del versículo 30 que Juan el Bautista dice que era primero que yo. Y ese verbo era es el mismo verbo que vimos en el primer párrafo 3 veces, el verbo era desde el principio, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces Jesús es mayor que Juan, ¿por qué? Porque es Dios desde la eternidad. Y Juan el Bautista sigue hablando, ahí en el versículo 31 y agrega, yo no le conocía. Y esta afirmación ha confundido a varios, porque es como que, bueno, Juan no conocía a su primo Jesucristo, o sea, como que se conocían, ¿no? O sea, sus mamás eran primas, seguramente amigas, ¿cómo es el que no lo conocía? Bueno, si comparamos este párrafo con los otros evangelios, vemos, por ejemplo, en Mateo, de que cuando Jesús viene a Juan para ser bautizado por él, Juan le dice a Jesús, no, tú no vas a ser bautizado por mí, yo debo ser bautizado por ti, tú eres mayor que yo. Me parece confundirnos aún más de por qué Juan dice aquí entonces que no le conocía. Bueno, el punto es de que Juan sí conocía que Jesús era más importante que él. Juan sí sabía que su primo era piadoso, santo, diferente, que Dios le iba a usar mucho. De alguna manera sabe esto. Pero luego cuando Juan bautiza a Jesucristo y el Espíritu Santo baja como paloma y permanece sobre Jesucristo y Juan escucha la voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Juan conoció que su primo era su creador. Juan conoció que su primo era Dios eterno, que se había hecho carne. Dices, bueno, ok, Josías, pero todavía suena un poco extraño decir yo no lo conocía. ¿Por qué expresarlo así? Bueno, creo que Juan está expresando una comparación magistral entre él y la multitud. Porque si regresamos un par de versículos al versículo 26, noten en la última frase allí del versículo 26, que Juan dice, hablando de Jesús, a quien vosotros no conocéis. Y luego Juan repite lo mismo y dice, mira, yo también estuve en la misma condición.
Yo tampoco conocí que Jesús era el Cristo, el eterno Hijo de Dios. Pero luego vino una revelación de parte de Dios y llegué a creer en Él. Y creo que el punto, está animando a todos los que estaban ahí con Él y nosotros también, de entender de que todos estamos en la misma condición. Todos nacemos en la condición de incredulidad. Nadie nace conociendo a Jesucristo. Y Dios es quien revela, en nuestro caso nos revela aquí, de que hay un Cordero que Él ha ungido para ser nuestro Salvador. ¿No? Dios ha provisto un Cordero para quitar nuestros pecados. Y el Espíritu Santo nos revela aquí en la Escritura de que es Jesús, que es ese Mesías que necesitamos para que creamos en Él. Juan sigue y agrega allí a la mitad del versículo 31, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. El trabajo de Juan, como hemos visto, era manifestar o revelar a Cristo a Israel, demostrar a Israel su Mesías. Dice, por eso vine bautizando y predicando arrepentimiento, ¿no? Para preparar terreno, porque nadie recibe a Jesucristo sin el requisito de arrepentimiento y fe en Él, ¿no? Entonces Juan está preparando el terreno. Luego Juan describe lo que le pasó cuando bautizó a Jesucristo. Creo que no todos en la multitud vieron la paloma, no todos escucharon la voz, solamente Juan. Entonces lo describe en el verso 32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y este momento es crítico en la vida y ministerio de Jesucristo, porque marca el fin de la preparación de Jesucristo y el comienzo de su ministerio. Cristo, recuerden, en su función de ser nuestro Mesías, un sustituto, nació de una virgen y tenía que aprender la obediencia. En su niñez tenía que obedecer y pruebas más difíciles todos los días y nunca pecar. Tenía que cumplir toda la ley por nosotros, todos los mandamientos de Dios por esos 30 años. Y luego termina esa porción de su vida terrenal a los 30 años, identificándose con nosotros en las aguas del bautismo. Y es en este momento que comienza su ministerio público como Mesías. Y para eso Dios le unge con el poder de su Espíritu. El Espíritu desciende y reposa o posa sobre él. Es decir, de que Cristo fue ungido por el Espíritu para comenzar su ministerio. Y es lo mismo que vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, de que Dios ungía a ciertos personajes para que pudieran llevar a cabo ciertas misiones. Recuerdan, en la construcción del tabernáculo, Dios ungió a ciertos hombres para trabajar con destreza, para hacer el arca, que luego hombres como Sansón fue ungido por el Espíritu Santo para tener fuerza, para matar a filisteos. Ungió al rey Saúl para darle sabiduría para reinar. Ungió a David, a Elías, a Eliseo para hacer milagros. Entonces, ese ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no es el mismo bautismo que nosotros gozamos hoy. Hoy en el Nuevo Pacto, cuando el Espíritu Santo nos bautiza, nos santifica, nos aparta del pecado, nos transforma a la imagen de Jesucristo, no fue el rol del Espíritu Santo en la vida de esos reyes y profetas. Sansón fue ungido por el Espíritu, pero siguió igual de pecador. Saúl fue ungido por el Espíritu, pero igual de pecador. Y obviamente Cristo ungido así, no fue ungido para su santificación, era apartado del pecado. Pero sí Dios le estaba empoderando para llevar a cabo su misión como Mesías, ¿no? Porque varias veces en el Antiguo Testamento Dios prometió ungir al Mesías con su Espíritu. Les leo un par de referencias si quieren anotarlas. Isaías 11, versículo 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí,
un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová para capacitarle, para establecer justicia y reinar. En Isaías 42:1 también dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Entonces Jesús debía ser ungido por el Espíritu, debía vivir su vida y hacer su ministerio bajo el poder del Espíritu. Ahora, una nota teológica. Jesús es una persona que goza de dos naturalezas, una humana y una completamente divina. Nunca perdió su deidad, Jesucristo, cuando agregó humanidad a su deidad. Siempre retuvo todos sus atributos. Pero los evangelios sí enfatizan cómo el hombre Jesucristo vivía su vida en dependencia del poder del Espíritu. Recuerdan ahí en Lucas 4:14 que habla de que Jesucristo vino a Galilea en el poder del Espíritu. Y eso es importante porque comienza a contestar nuestra primera pregunta. ¿Por qué fue ungido Jesucristo? Y la respuesta es para que Jesús pudiera ser simultáneamente un hombre dependiendo totalmente del Espíritu y también, cumplir con todas las profecías acerca del Mesías, sanando ciegos, sanando cojos, levantando muertos. ¿No? ¿Cómo es de que un hombre de perfecta justicia, cómo podría cumplir con todas esas promesas? ¿No? Y es obvio de que Jesús es ungido aquí en Juan 1 y luego comienza sus milagros. Su primera señal, Juan dice, ocurre en Juan capítulo 2. Eso nos ayuda a entender de que Jesucristo como niño no estuvo partiendo panes y peces en la mesa de su casa como niño. No estaba haciendo carne asada ahí los viernes con sus hermanos. No, primero tenía que aprender la obediencia. Luego a los 30 años el Espíritu le unge y comienza su ministerio público. Y debido a esto, debido al hecho de que Jesucristo como Mesías vivió como un hombre justo en esta tierra, Él también provee un ejemplo para nosotros. Pedro nos puede decir de que nosotros debemos de andar en sus pisadas. Juan puede decirnos que debemos andar como Él anduvo, porque Él nos demuestra, Cristo nos demuestra cómo es que un hombre justo puede obedecer a Dios bajo el poder del Espíritu, batallando contra la tentación, orando, dependiendo de Dios. Cristo nos demuestra el gran poder del Espíritu para que un hombre ande en la justicia. Juan repite ahí en el versículo 33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Vemos acá una de las afirmaciones más explícitas y más claras acerca de la Trinidad en toda la Biblia. Los que niegan la Trinidad, los grupos unicitarios, el más común sería los pentecostales de solo Jesús, que enseñan de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu, pero no tres personas diferentes, sino que son tres modos, de que a veces Dios pone la gorra del Padre y nos ministra como Padre, luego quita esa gorra y nos ministra como Hijo y a veces como Espíritu, pero son tres modos, no que Dios existe en tres personas. Entonces, esos tres modos Dios no puede ser Padre, Hijo, Espíritu simultáneamente. Pero este versículo realmente destroza esa herejía de la unicidad de Dios. Porque hay tres personas divinas actuando simultáneamente acá. No hay manera de escaparlo. Aquel me dijo, aquel se refiere al Padre que está hablando desde el cielo, sobre quién veas descender, sobre quién es Jesucristo, y el Espíritu descendiendo obviamente se refiere al Espíritu. Es tan claro, Dios Padre está hablando desde el cielo, el Hijo está en el agua y el Espíritu está descendiendo como paloma. Tres personas distintas,
todos siendo Dios eternamente, pero 3 personas distintas. Entonces, ¿por qué fue ungido? ¿Por qué el Espíritu descendió sobre Jesucristo? Bueno, para empoderarlo, para ser nuestro Mesías, nuestro Salvador, para cumplir con todo lo que el Mesías debía hacer. Y debemos dar gracias, debemos celebrar y dar gloria a Dios por ese ministerio del Espíritu, por la salvación que Él obró al empoderar a Jesucristo. Debemos celebrar la verdad de que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Debe llenarnos de gozo al ver el Espíritu capacitando a Jesucristo, porque sabemos de que el mismo Espíritu mora en nosotros. El mismo Espíritu que ungió a Jesucristo nos ha ungido a nosotros, ¿no? Y es un gran regalo que hemos recibido. Debemos dar muchas gracias a Dios. Bueno, segunda pregunta, ahí al final del versículo 33, es ¿por qué Jesús bautiza en su Espíritu? ¿Por qué bautiza Jesús en su Espíritu? Juan el Bautista hablando, dice, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Cristo es el quien bautiza en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa bautizar? Bueno, nosotros aquí somos bautistas. Entendemos de que el creyente debe ser bautizado en agua, que debe ser sumergido en agua después de su conversión. Y que esa sumersión en agua, ser sumergido en agua, después de ser creyente, es una ilustración y simboliza el hecho de que el creyente fue sumergido en el Espíritu en el momento de su conversión. De que cuando uno cree en Cristo, en ese mismo instante, Cristo le sumerge en su Espíritu y por lo tanto ese creyente ya salvo, que goza del bautismo del Espíritu, debe ser sumergido en agua para públicamente anunciar, yo soy bautizado por Jesucristo y voy a seguirle toda mi vida. Ahora, no hay tiempo para explicar todas las razones de por qué somos bautistas y por qué un creyente debe ser sumergido en agua y no un niño por aspersión, pero les voy a dar un par de razones. Primero, es de que el verbo griego significa sumergir y lo vemos en este contexto. Cristo no promete rociarnos con un poco de su Espíritu. Cristo promete sumergirnos en su Espíritu. Y cuando vemos otros casos, por ejemplo en Mateo 3, cuando Juan el Bautista habla de que Cristo va a sumergir a los creyentes en el Espíritu y va a sumergir a los impíos en el fuego del infierno, obviamente igual. No es de que Cristo va a rociar al impío con un poco de fuego. Lo terrible del infierno es de que será sumergido en fuego. Además, cuando leemos el libro de Hechos y vemos cómo es de que la iglesia practica el bautismo, vemos un caso muy, muy importante con el eunuco en Hechos 8. El eunuco era un funcionario de Candace, reina de los etíopes, y está viajando de regreso de Jerusalén a Etíope. Es un viaje largo. Tiene animales, tiene ciervos y entonces bastante agua para tomar porque están en el desierto. Obviamente tienen agua o van a morir. Entonces, obviamente tienen agua suficiente para bautizar al eunuco por aspersión. Pero no fue el caso, sino de que llega a un lago y en Hechos 8:36 el eunuco dice, mira, hay agua aquí que impide que yo sea bautizado. Y Felipe da el requisito. Si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, hay agua suficiente para ser sumergido y eres creyente, porque luego el eunuco responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, manda parar el carro y el texto dice que el eunuco y Felipe descendieron al agua y luego Felipe le bautizó.
obvio, le sumerge en agua. Y esto, como dije, simboliza el hecho de que Cristo le ha sumergido en su espíritu, algo que Dios promete hacer varias veces en el Antiguo Testamento, ¿no? Da a entender cuando Juan dice aquí de que Cristo es el que bautiza en el Espíritu, de que hubo expectativa para esto, de que los judíos, por lo menos Juan, lo estaba esperando. Da a entender de que Juan supo que era un muerto, que no tenía deseos para obedecer a Dios como debía, y que Dios le había prometido que iba a enviarnos su Espíritu Santo, que iba a escribir la ley de Dios en nuestros corazones y transformar nuestros deseos para poder obedecer a Dios. Y hay varios pasajes que hablan de eso. Tal vez el pasaje más famoso es Ezequiel 37. Solo les leo un versículo. Ezequiel 37, 14. Dice: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y ustedes recuerden, el contexto allí está hablando de la nación de Israel en Ezequiel 36, representado por este valle de huesos secos, ¿no? Y Dios promete de que un día en el futuro va a salvar a Israel, y la forma que lo promete es de que ese valle de huesos secos, o sea, Ezequiel comienza a predicar, comienzan a temblar los huesos y luego poco a poco carne y piel, y luego el Espíritu de Dios sopla su Espíritu sobre ellos y reciben vida, Y aunque esa promesa aplica directamente a la futura salvación de Israel, Pablo nos dice en Efesios 2 de que estamos en lo mismo, de que nosotros, el hombre natural, es un cadáver ambulante, que somos muertos en nuestros delitos y pecados, somos como zombies espirituales. Y el Espíritu es quien nos hace nacer de nuevo. Por eso Jesucristo nos dice en Juan capítulo 3 que para tener vida eterna, ¿qué necesitas? Necesitas nacer del Espíritu, necesitas nacer de nuevo, ¿no? Y Cristo nos promete en varios lugares eso mismo. Recuerden esa preciosa promesa en Juan 7, versículo 37, que Jesucristo dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga en mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Nuevamente el punto es de que no es un poco del Espíritu que nos va a dar, no es un poco del Espíritu que recibimos, somos sumergidos en Él. Entonces, el bautismo del Espíritu es cuando Cristo nos sumerge en su Espíritu y nos da vida. Y en la teología llamamos esto la regeneración, el momento cuando recibimos vida. Y desde ese momento gozamos de muchas otras nuevas realidades para nuestras vidas. Por ejemplo, tenemos vida, somos sensibles a las cosas espirituales por primera vez. Podemos no pecar por primera vez en nuestras vidas. También nos ilumina. Podemos entender la Escritura por primera vez, de que vemos la Escritura y ¡wow! Nos revela quién es Jesucristo. También nos adopta. Romanos 8 dice que es por medio del Espíritu que fuimos adoptados en la familia de Dios. Es una bendición, un privilegio enorme. Somos sellados por el Espíritu. El Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación, el primer depósito que garantiza de que Dios hará el último pago, la redención de nuestros cuerpos. El Espíritu Santo también nos preserva, nos guarda, ¿no? Pablo agrega en Romanos 8:23, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, que el nuevo pacto ha comenzado, pero la gran transformación de la glorificación queda futuro, y lo que garantiza de que el creyente lo va a experimentar es la presencia del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos dota, nos da dones para servir a los hermanos, también nos santifica.
Y la Escritura realmente enfatiza esa obra del Espíritu Santo que nos transforma y nos santifica a la imagen de Jesucristo. Es un punto central del bautismo del Espíritu, que cada creyente es bautizado por el Espíritu y cada creyente entonces es metido en un proceso de transformación espiritual. El bautismo del Espíritu entonces no es algo místico, no es una experiencia para algunos muy espirituales. No tiene que ver con lenguas, aunque obvio en el primer siglo hubo personas que hablaron en lenguas cuando fueron bautizados por el Espíritu, pero esto era para juzgar a los judíos incrédulos y para autentificar a los samaritanos y gentiles que entraban en la iglesia sin la circuncisión. Pero el bautismo del Espíritu en sí no está conectado a las lenguas. ¿Cómo sé esto? Porque Pablo nos enseña claramente en 1 Corintios 12:30 de que no todo cristiano habla en lenguas. 1 Corintios 12:30, no todos hablamos en lenguas. Pero luego, cuando habla del bautismo, dice que exactamente cada cristiano, sin excepción, hemos sido bautizados por el Espíritu. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, ¿cuántos cristianos tienen, el bautismo del Espíritu? Todos. Y no necesitamos un segundo bautismo, no necesitamos una segunda unción del Espíritu. Pablo nos dice en Colosenses 2:10 que somos completos en Cristo. Juan, hablando de nuestra unción, nos dice en 1 Juan 2:27, no tenéis necesidad de nada ni nadie, porque la unción que recibisteis de Él permanece sobre vosotros. No hay ninguna necesidad más. Entonces, el que canta, sumérgeme en el río de tu espíritu, o es un incrédulo, o está totalmente confundido. Porque lo que debemos cantar como cristianos es, gracias, Padre, por haberme sumergido en tu espíritu. Padre, ayúdame a andar en el poder del Espíritu que mora en mí. Pero lamentablemente el Espíritu hoy en día se asocia mayormente con gritos, con emociones, con danzas. Cuando la Biblia asocia el bautismo del Espíritu con su fruto, con amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, la santidad, ¿no? La misión del Espíritu es revelarnos a Cristo y hacernos más como Él, ¿no? De que tú puedes ser manso debido al Espíritu. Tú puedes amar a Dios por el Espíritu, ¿no? No hay nada más importante que esto. Hermanos, subestimamos el valor, la importancia del Espíritu en nuestras vidas. Subestimamos el regalo del Espíritu Santo y debemos arrepentirnos y celebrar el gran regalo del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Pienses en dónde estarías tú sin el regalo del Espíritu. Yo sé que yo estuviera muerto, no hay duda en mi mente. Estaríamos totalmente esclavizados a toda clase de inmundicia, destinados al infierno. ¿No te acuerdas cómo antes de Cristo no podías hacer nada menos pecar? Claro que tenías libertad para escoger entre pecados, ¿no? Si hoy quiero cometer fornicación o difamación o ingratitud, si quiero ser egoísta o algún otro pecado, pero lo que no podría hacer era obedecer con gozo, tener el deseo de obedecer, amanecer con el deseo de orar, con el deseo de leer la Escritura. El Espíritu vino a nuestras vidas y nos transforma, nos preserva, nos capacita para matar nuestro pecado y vivir en santidad. Podemos obedecer. Eso es una afirmación radical. Podemos obedecer. Claro, no siempre lo hacemos. No siempre amaneces con el deseo de leer la Biblia. Pero a veces sí. Y no era así antes. Y el Espíritu Santo te capacita para trabajar en esto, para matar tu pecado y cada día más aparecer más a Cristo. Claro que es una batalla, es una lucha, pero con la ayuda del Espíritu puedes hacerlo. Recuerden ese lindo pasaje en Romanos 8, cuando Pablo habla de ese
esa batalla. Dice en Romanos 8, versículo 12, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, demos gracias y gloria a Dios en nombre de Jesucristo por el gran regalo del Espíritu. Si no fuera por el Espíritu, el pecado nos dominaría y nos mandaría al infierno. Ahora, por el poder del Espíritu, podemos batallar con éxito contra nuestro pecado y vivir para el Señor. Gloria a Dios. Debemos batallar todos los días hasta que Él regrese y termina su obra en nosotros. Bueno, un versículo más allí en Juan 1, el versículo 34, Juan dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista dice, yo le vi y yo he dado testimonio. Vi que Jesús es el ungido. ¿Por qué? Porque vi descender el Espíritu Santo y permaneció sobre él. Y yo también sé que es el Hijo de Dios porque escuché la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces sé que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, dos títulos tan importantes aquí en Juan. El Mesías, el ungido, que cumple con todas las profecías del Antiguo Testamento de ser nuestro sustituto, nuestro Salvador, y Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, no es un Hijo de Dios, no es un Hijo adoptado por Dios como nosotros. Cristo es el Hijo eterno de Dios, coigual, consustancial. El Hijo del Salmo 2, cuando el salmista nos explica, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces Juan afirma, este Jesús es el eterno Hijo de Dios, hay que honrarle, hay que confiar en Él. Así que, ¿por qué Jesús nos bautiza en su Espíritu? Porque solamente así llegaríamos al cielo, hermanos, siendo preservado por Él, siendo santificado y guardado por Él hasta el final. Celebremos este precioso regalo de Jesucristo, ¿no? Es obvio en un día en particular como este que celebramos la mesa del Señor. Estamos agradecidos por la sangre de Jesucristo y debemos estar agradecidos. Fuimos perdonados por la sangre de Jesucristo. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo sería ser perdonado tu pecado, pero seguir pecando por toda la eternidad? Eso sería horrible. Somos perdonados por la sangre de Jesucristo, pero somos santificados y somos hechos justos por el poder del Espíritu. Es el Espíritu Santo que aplica todas las bendiciones de nuestra salvación a nuestra experiencia. Y debemos dar gracias a Dios por este precioso regalo. Un versículo que ustedes conocen, a lo mejor nos ayuda a terminar este punto, sería 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, 18, que explica ese proceso de santificación. Pablo dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. El Espíritu resplandece su luz en nuestros corazones para poder ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y luego nos transforma a esa imagen que estamos viendo. Leemos acerca de Jesús en la Escritura, vemos su paciencia. El Espíritu Santo quita nuestro pecado y nos transforma a ser hombres más pacientes. Vemos ahí del amor de Cristo. El Espíritu Santo nos hace más amoroso.
Es una gran obra que hace en nosotros y debemos darle gracias a Dios por eso, que nos ha sellado, nos está santificado y nos está guardando hasta el final. Bueno, en conclusión, hermanos, ya saben para el próximo año que comenzando con la Pascua hay que contar 50 días para llegar al día de Pentecostés, o si les es más fácil, el séptimo domingo después de Pentecostés, perdón, el séptimo domingo después del domingo de resurrección. Será Pentecostés, ese día que Cristo por primera vez vino a sus seguidores por medio de su Espíritu. Y hoy a cada persona que cree en Cristo, Cristo le sumerge en su Espíritu, viene y mora en Él, nos bautiza, nos habita, nos sella, nos adopta, nos ilumina, nos santifica, nos preserva, nos dota. Tantas bendiciones que recibimos por medio del Espíritu. Dios aplica toda nuestra salvación a nuestra experiencia por medio de Él. Y debemos estar tan agradecidos, tan gozosos. Debemos estar celebrando este regalo precioso del Espíritu, ¿no? Te da esperanza saber de que si el Espíritu Santo mora en ti, de que necesariamente llegarás a la gloria. Si el Espíritu Santo mora en ti, ¿serás glorificado o Dios es un mentiroso? Porque Dios es quien te dio el primer depósito de tu salvación por medio de su Espíritu. Y pues aprovechando de que no estamos listos para la mesa del Señor todavía, aprovecho para hablar a cualquier amigo aquí que está escuchando y pensando, eso de tener un deseo de obedecer a Dios, eso de no ser esclavo en pecado, eso es algo ajeno a mí. O sea, yo sigo esclavizado a mi pecado, yo peco todos los días. Bueno, hoy Cristo te llama, hoy Cristo te dice, ven a mí, cree en mí, ¿no? Si tú abandonas tu pecado y sigues a Jesucristo, Él te salva, te perdona y te regala su Espíritu para transformarte y hacerte más a su imagen. Entonces, contestamos 2 preguntas en este texto. ¿Por qué fue ungido Jesús por el Espíritu? Para llegar a ser nuestro Mesías, un hombre que vivió y ministró en el poder del Espíritu. ¿Y por qué nos bautiza? Pues para darnos su mismo poder para andar en santidad hasta que Él regrese. Así que démosle gracias, démosle gloria por este precioso regalo del Espíritu. Vamos a orar y comenzar. Señor, damos gracias. Perdónanos porque tantas veces hemos entristecido el Espíritu en vez de batallar nuestro pecado y andar en su poder para caminar en las pisadas de Jesucristo. Ayúdanos a celebrar este regalo. Lo pedimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.